transitando entre esas dos veredas, ¿verdad? Sí, bueno, primero, buenos días, tarde, noche, según donde estén en el mundo, y gracias por la posibilidad de este diálogo. A ver, nosotros, en realidad la película se llama Todo sobre Nada y está codirigida por mí, Claudio Posse, y por Ana Lucía Amor. Cuando nosotros empezamos esta construcción de este producto artístico, la primera definición que tuvimos fue ¿por qué lo vamos a hacer? Y bueno, porque el cine en realidad es un arte tecnológico. Desde sus inicios el cine es un arte tecnológico, con lo cual cuando la tecnología avanza y se va desarrollando, claramente nos tenemos que adaptar a ese proceso en tanto y en cuanto arte tecnológico. A diferencia de otros artes, digamos, por ejemplo, el teatro, que es un arte no tecnológico, digamos, pero el cine es exclusivamente un arte tecnológico. Evitar los procesos tecnológicos para el cine, yo digo de arranque que es medio sonso, digamos, porque no incorporás algo que justamente el ser humano ha desarrollado para ser incorporado en esta clase de situaciones. A partir de esa premisa desarrollamos la película, nos parecía interesante ese proceso experimental, si se quiere, y cómo era la relación con los programas. Digo con los programas y hablo de la realización con los instrumentos que te da la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no tiene vida como el ser humano, digamos, sino que es una construcción tecnológica realizada por el ser humano. En tanto y en cuanto entendamos esto, me parece que la discusión sobre la ética en la inteligencia artificial empieza a desvanecerse. Ahora, cuando nosotros, digamos, transformamos esto en un fetiche, y bueno, sí, va a empezar a tener vida la inteligencia artificial, entonces empieza todo a poner borroso. Pero en tanto y en cuanto nosotros entendamos que el protagonista y el sujeto de la realización artística es el ser humano, y me parece que no digo que no la tengamos, pero me parece que la discusión o que la discusión con ética con respecto a la inteligencia artificial empieza a tener otra característica, porque nosotros ponemos, como todas las cosas que hacemos en nuestra productora, como eje al ser humano. Utilizamos las herramientas que construye el ser humano, valga la redundancia, en este caso la inteligencia artificial. Y la experiencia fue muy interesante. Muy interesante. De hecho, el producto artístico terminado, nosotros estamos más que conformes, donde pudimos desplegar imágenes que se nos hubiese complicado mucho realizarlas si no hubiésemos tenido esta herramienta. Esa es la virtud que tiene la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Bien, digamos que no salen robots de la pantalla para secuestrar a la gente, a los espectadores, para No, empezar. claro. No, 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 no. Bueno, hay una especie de fantasía también con respecto a ese tema. Yo creo que es una fantasía y igual me parece muy bien que se estudie, muy bien que se debata, ¿no? Nosotros no estamos en contra de eso. Lo que digo, cuando nosotros empezamos a hacer la película y mucha gente se fue enterando, recibimos un poco de ataques con respecto al tema. Pero a mí, digo, me parece que el debate tiene que ser un debate lógico o utilizar alguna lógica para debatir esta clase de cosas sin perder el horizonte de que el ser humano, otra vez vuelvo a repetir lo mismo, es el sujeto de esta situación, digamos, ¿no? La inteligencia artificial o qué sé yo, cualquier otra Bueno, cosa que se haya inventado tecnológicamente. en mi carácter de peronista, yo tengo, digamos, una postura relacionada con la tercera posición, o sea, ni tecnofílico ni tecnofóbico, la tecnología al servicio del ser Bueno, muy humano. bien. Bueno, ahí está, perfecto, ¿viste? Siempre vamos construyendo por ahí. Es que un poco tiene que ver, lo que decís vos con Carlos está bueno, porque siempre hay una tercera posición, que al fin y al cabo es un gris, que vos le encontrás para poder, al fin y al cabo, ser un poco más felices, porque si no estás muy en los extremos, no podés, es difícil desarrollarse. Por ejemplo, trabajar con la inteligencia artificial construye o deja sin posibilidad de trabajar al ser humano. Ese es un debate que se plantea. Yo creo que construye, en el caso del cine, por lo menos,
que es nuestra especialidad, que vos construís más puestos de trabajo, no menos. Pero no, si vos hicieras una película tradicional, contratarías 60 personas, y en este caso lo hacés con mucho menos. Ah, no, bueno, pero ese es otro formato. Ahora, y yo te lo pongo a la inversa. Mirá, hay un montón de películas hechas en forma tradicional, y aparte la nuestra que generó más puestos de trabajo. Digamos, ¿no? Una cosa no invalida a la otra. Es decir, nosotros, tanto Ana Lucía Amor como yo, nos encantaría, aparte de hacer esta experiencia en inteligencia artificial, volver a trabajar con películas tradicionales. Sí, por supuesto. No, no, una cosa no invalida a la otra. Y a mí me encanta el teatro también, y probablemente hagamos cosas en teatro en algún momento. No, una cosa no invalida a la otra, sino que suman. Por supuesto que si nosotros cambiamos el eje de que el sujeto deja de ser el ser humano y el sujeto es un software o un programa de inteligencia artificial, bueno, ahí sí vamos a tener un problema. Mira, el debate creo que pasa por el humanismo o el transhumanismo, ¿no? Eso por lo menos es desde la óptica con que lo encaramos nosotros. Me refiero al Centro Cultural Azucena y ahora Radio Azucena, que es siempre poner al ser humano por delante de todo y en el Perfecto. control de todo. Eh, De eso, perdóname que te interrumpa, habla la película. bien. Justamente. Mirá, la película habla el todo que es, al fin y al cabo, o la nada que es, al fin y al cabo. Bueno, hay que buscarlo, y entonces hay que tener un diálogo con el universo, hay que tener un diálogo con nuestra tierra, hay que tener un diálogo entre nosotros, los seres humanos, hay que empezar a dialogar desde otros lugares, porque si no todo se transforma en un hecho absolutamente individualista y, comillado, y valga el término, por la charla que estamos teniendo, robótico. Entonces vamos funcionando sin, dirían por la fecha de hoy que es Pascua, para los religiosos, sin alma, digamos, ¿no? Hay como, y nos vamos a transformando en seres extremadamente individualistas, olvidando lo que tenemos alrededor. Nuestra cosmovisión empieza a ser cada vez más reducida, ¿no? Estoy de acuerdo. De hecho, le cuento a la audiencia, algunos lo saben, que ilustré, o valga el término, ilustrar algo más, digamos, animé algunos textos que había escrito que de otra manera no hubiera podido hacerlos con inteligencia artificial, haciendo pequeños videitos que más o menos desde el punto de vista personal y siendo un amateur completo, me dejaron bastante satisfecho. Pero vamos a la Mirá, pero creación. es interesante eso. Sí, es muy interesante porque utilizaste la herramienta en función de ¿qué hiciste? ¿Cuentos tuyos? Sí, digamos ensayos, pequeños ensayos. Ensayos tuyos. Sí, Vos generaste, mirá, para completar una obra de arte utilizaste una herramienta tecnológica, pero donde el centro eras vos o tu arte, no la herramienta. La herramienta tecnológica podía hacer eso u otra cosa, lo que sí. fuera. Digo, pero fue el intento, bueno, ahí el ser humano es brillante, el ser humano genera situaciones o encuentra situaciones o desarrolla situaciones para poder seguir explorando su propio arte en comunión con el mismo ser humano, con su entorno y demás. Donde se complica es cuando el objeto supera al ser humano. Pero eso es una decisión, no, ni tuya de Juan Carlos, ni de Claudio Pose, ni de nada de Lucía Amor, es una decisión un poquito más sistémica. Los sistemas utilizan a veces esto de que los objetos sean más importantes que los seres humanos para poder controlar al ser humano. Bueno, eso puede pasar. Está en la viveza de nuestros debates, quizás, poder romper con eso, ¿no? Sí, yo creo en los caballos de Troya en ese sentido. Creo que incluso con, digamos, los dueños de las grandes tecnologías que sabemos que están en manos concentradas cada vez más. Y en ese sentido hay una utopía que vivimos todos con el caso Internet, me imagino. Yo soy bastante pionero en la época de Internet, en el sentido de la comunicación. Hice algunas revistas sobre Internet cuando todavía no había Internet, y realmente soñábamos un mundo maravilloso, que en algún punto se dio. O sea, hoy tener al alcance de tu mano la biblioteca más grande, la biblioteca de Babel, como decía Borges, más inmensa, más grande, más abarcativa, es algo maravilloso. Ahora también hay cuestiones que tienen que ver con la concentración del conocimiento y en algunos casos hasta estamos más desinformados por una cuestión de cómo
nos relacionamos con la tecnología, no por culpa de la tecnología, sino por culpa de nosotros mismos. Valga el término culpa, que tampoco es tal. Pero en el caso del cine, imagínate a Torres Nilsson, por decir algo, haciendo El Santo de Sí. la Espada, ¿no? Que tuvo que recurrir a 4.000 extras. Hoy con inteligencia artificial podría llegar a un nivel de detalle y de realización que probablemente superara, con la mano obviamente maestra del director, superara hasta la propia obra original, ¿no? Bueno, sí, antes de la inteligencia artificial ya veías cuestiones que se desarrollaban así. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, si vos ves, eso no son extras en las batallas, sino que son, eso es todo. Ya la tecnología ahí ya, hace muchos años que ya pone la Sí, mano, o se sí, puede sí. utilizar la tecnología, mejor dicho, para poder desarrollar esas situaciones. El concepto ya estaba determinado. Lo que hace la inteligencia artificial es lo que se hace con la inteligencia artificial es perfeccionar, si se quiere, los detalles de eso y acelerar los procesos. Este, pero, a ver, yo creo que Torre Nelson lo hubiese puesto en la práctica tranquilamente porque era bastante pragmático. No, Torre Nelson con salto de espada, mira, te voy a decir te voy a contar una anécdota. Justo con el salto de la espalda, de la espada, hizo una declaración muy polémica en aquellas épocas porque comparó a Onganía con San Martín para que le dieran el crédito del Instituto de Cine. Mirá, y se lo dieron por eso. Este, porque te pongo esa anécdota que siempre me causa gracia porque para hacer una película es difícil, ¿viste? Conseguir fondos y demás, y la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Pero bueno, pero mirá, que lo bueno que tiene a veces los procesos tecnológicos, vos que sos un entendido de la tecnología claramente como usuario, es que te permite saltar esas situaciones también, ¿no? Que te permite ser más libre si está bien utilizado. Eso es lo que decimos nosotros. Yo siempre lo comparo, aparte, a veces con los chiquitos que antes se utilizaba para recolectar algodón a nenes muy chiquitos, porque las manitos eran la única que podían levantar algodón sin perjudicar la producción. Y por suerte ahora hay una máquina. Para mí, por suerte, para mí está buenísimo que haya una máquina que los chiquitos no laburen. ¿Eh? Bueno, pero hay toda una discusión con eso. Mirá, quita puesto de laburo. Bueno, no, qué sé yo. Todo es según cómo lo construís. Yo recién pensaba cuando hablábamos recién con respecto a cómo se construyen las historias, cuando recién contabas el tema de que eras un usuario muy antiguo de Internet, que hiciste cosas cuando ni siquiera existía casi Internet como lo entendemos ahora, a nosotros nos tocó hacer un institucional sobre conectar igualdad. ¿Te acordás el programa en la época Claro. de Néstor y Cristina? Sí. Y nos tocó hacer un institucional en la época que se entregaba la computadora número 5 millones. Y fuimos a Misiones, me acuerdo. Siempre cuento esta anécdota que me parece muy representativa con respecto a la relación con la tecnología. 5 millones de computadoras y fuimos a Misiones a construir el documental. Y ahí había muchas escuelas rurales. Y me toca ir a una escuela rural muy cerca de la frontera con Brasil. Y entrevisto a los chiquitos, a los nenes de primario que estaban recibiendo su computadora. Y claro, con toda mi, sin mala intención, por supuesto, pero con toda mi lógica urbana y porteñocéntrica, le digo a la nena en una entrevista, una nena de 7 años, 8 años, como mucho, 7 años, eh, que bueno, ahora vas a poder ver todo lo que pasa en el mundo. Y la nena me para y me dice, yo no quiero ver lo que pasa en el mundo, quiero que el mundo vea lo que pasa acá. Esa construcción la nena me enseñó un montón con esa frase para siempre, es muy interesante de cómo se tiene que utilizar la tecnología. Nosotros con inteligencia artificial intentamos que se vea nuestro mensaje. Con todo sobre nada, intentamos cuando la película la puedan ver y ya se estrene y la podamos liberar para que la vea todo el mundo, intenta eso, es plantearnos cómo nos estamos viendo.
¿Y qué hacemos para nosotros y nuestro mundo? Nuestro mundo total, nuestro mundo, nuestro universo, nuestra tierra, nuestro nosotros mismos como seres dentro de todo eso, ¿no? Me parece maravilloso, maravilloso. Me hiciste acordar a una situación personal donde hace poquito una nena muy chiquita, muy, muy chiquita, estaba jugando y digo, bueno, ahora no, viste la intensidad de los nenes, ¿no? Me dice, sigamos jugando, sigamos, sigamos. No, no, ahora no, porque el paragüero, había inventado un personaje, el paragüero se fue a dormir. Me dice, no, en los juegos no hay noche. Dice, en los sueños no hay noche, no hay día, no hay nada. Hay Eh, juego. hay juego. Y en el caso de la nena misionera, hay mundo, pero el mundo empieza por tu mundo, por el mundo que la rodea, ¿no? Maravilloso, ¿No? maravilloso. A mí me parece súper interesante que, che, ¿qué mundo? Y eso a mí lo que me parecía la piba de la misionera, siempre me voy a acordar, y ya pasó es una mujer grande ya, siempre me voy a acordar de que la capacidad increíble de una nena en la frontera con Brasil de tener mucha más sapiencia que yo con respecto a los temas de la inserción mundial. Imagínate, la piba me dice muy razonablemente y con una lógica muy interesante, che, mirá, el mundo ya lo conozco, ya me lo mostraron, pero lo que no nos conocen es acá que estamos olvidados por el sistema. Para mí representó Fabuloso, todo eso y mucho más, ¿no? fabuloso, Bueno, eso revolucionario. es según quién, como todo, quién conduce los procesos, ¿no? Si Exactamente. lo conduce el capitalismo más feroz, más individualista y más desquiciado, vamos a tener consecuencias terribles, con o sin inteligencia artificial, porque las consecuencias en la Edad Media para Europa eran tan terribles como con inteligencia o sin inteligencia artificial, digamos, por decir. O acá, en el siglo XVIII era terrible como se vivía. Bueno, sirvió la tecnología para poder modificar algunas cosas, sí, en tanto y en cuanto haya proceso de conducción sistémico positivo, no negativo para el pueblo, digamos, ¿no? Mirá, tenemos muchos compañeros en la audiencia, compañeros y compañeras en la audiencia que conocen de tecnología y la usan y son bastante avesados. Eh, para ellos y para los otros, te pido un intermedio en el lenguaje. ¿Qué herramientas usaste? Bueno, no, nosotros lo hicimos como fue un proceso experimental, digamos, quisimos interactuar mucho con todos los programas. Entonces utilizamos 3 programas audiovisuales, 2 programas de audio y uno de escritura para hacer el soporte del guión. Así que utilizamos todo lo que había o lo que encontrábamos en el sistema de inteligencia artificial e intentamos utilizarlo todo. Pero en todo el proceso de la construcción de la película intentamos utilizar inteligencia artificial que nos permita poder generar ese proceso de experimentación en el proceso de narración. Teniendo en cuenta que para nosotros el cine, lo más importante es en lo que contás y todo lo demás está relacionado con el cuento. Es decir, porque eso es una decisión o una visión con respecto a la construcción audiovisual. Para nosotros lo más importante es el cuento y después lo técnico. Pero eso tiene que ver también con lo filosófico que debatíamos recién con respecto a la inteligencia artificial. Para nosotros la idea es más importante que lo técnico. En la utilización de la inteligencia artificial lo que nos permitió eso es poder estar muy amigados con la inteligencia artificial, porque lo más importante es la narración. Y la narración la fuimos construyendo también con las herramientas, pero teniendo en cuenta, y ahí sí el ser humano siempre tiene un protagonismo imposible de, de suplantar, que es la construcción de la idea que quiere contar, ¿no? Ahí sí, por eso siempre es un 90% de utilización de las herramientas y el resto tiene que ver con la idea que construye los que la realizan, en este caso nosotros. Claro. Contanos un poco sobre la película en sí, sobre la obra, más allá de cómo fue hecha. Bueno, la obra, es una peli que tiene 11 capítulos, está dividida en 11 capítulos.
Y bueno, intenta narrar. Es una peli difícil de contar porque justamente lo que intenta es construir una narración sobre el todo en función de la nada. ¿Qué es el todo? ¿Qué es la nada? Y ahí, como aparte es una obra codirigida, tiene la visión de los dos directores. A mí me parece interesante porque aparte tiene una visión masculina y una visión femenina, digamos, al ser un producto codirigido, tiene, por más que coincidimos muchísimo en la construcción, tiene dos visiones diferentes. Nosotros ahí lo que intentamos es un poco lo que te decía recién. ¿Cuál es el sujeto de la historia de la humanidad? Y ahí tratamos de mostrar esto, ¿no? ¿El universo es el todo y nosotros somos la nada? ¿O todos somos nosotros y el universo es la nada? En esa línea la película transita tratando de ver cómo nos pega la religión, cómo nos pega la relación con la madre tierra, cómo nos pega con la forma de alimentación, cómo el sistema nos oprime, cómo aparecen mesiánicos tratando de dominar el mundo. Bueno, todas estas situaciones aparecen en la peli. Es una peli muy sin conclusiones. La idea de la película es tratar de generar un montón de dudas para que lo podamos debatir. Hablaste de mesianismo, ¿tiene algo que ver con alguna situación que estamos atravesando o, digamos, lo tomaste fuera de contexto? Mira, la película fue hecha antes, y vos hablamos de Milei. Sí. La película la empezamos a hacer un poco antes, pero claramente nosotros estábamos influenciados por lo que nos estaba pasando alrededor. Sí, claramente algo tiene que ver. Y si no hubiésemos estado influenciados, apareció el personaje que tiene un poco que ver con eso, digamos, ¿no? Sí, bueno, tiene un poco que ver. Y esto que te decía, ese proceso, más allá de la particularidad del programa económico de Milei, eh, tiene que ver con la lógica de entender a la humanidad y al mundo. Él y ellos tienen una lógica de entender la humanidad y al mundo desde el individualismo más exacerbado y para nuestro criterio insoportable. Insoportable. Insoportable de toda soportabilidad, digamos. ¿Por qué? Porque vos es muy difícil que camines por la calle y veas gente durmiendo en la puerta de un edificio y no te impacte. A nosotros, claramente, a una parte de la humanidad no le importa. Y esa es una pelea también. Y lo mismo pasa con la naturaleza. Si vos tirás una botella de plástico en el río, a nosotros nos impacta, digamos, de alguna manera en términos intelectuales y en términos de formación. No, no estamos de acuerdo con eso. Bueno, Milei piensa que eso hay que privatizarlo, no sé, o regalarlo, no le importa, o le chupa un huevo, digamos. Y le chupa un huevo me refiero a trata el tema con desprecio o con desinterés. Bueno, todas esas problemáticas, ¿no? Para nosotros son muy importantes, para un grupo pequeño de la humanidad no tiene interés. Esas situaciones nos diferencian muchísimo y sí, la película habla mucho sobre esos temas. No en particular, no en la particularidad de Argentina, pero Argentina es un reflejo también de lo que pasa en el mundo, claramente, y bueno, nos está pasando y nosotros tratamos de interpelar eso y poder debatirlo de diferentes lugares. Por supuesto que de Argentina también, no es que no te estoy esquivando la pregunta. Sí, No, no. nosotros filosóficamente estamos en contra de esta clase de cosas, de todo gobierno, y esto a mí me parece un espanto. Este, y espero que se termine pronto, digamos, al extremo te lo digo, porque es invivible esta forma de vivir. No, yo no quiero vivir en un país ni que mi hija se críe en un país lleno de individualismo y de terror intelectual. Digo, terror intelectual por el miedo que tiene mucha gente y demás. A mí no me asusta esto, pero digo, no me asusta que te corran y otra vez tiene que ver la tecnología, que mi ley esté con el Twitter amenazando gente. A mí no me asusta. Indudablemente a mucha gente sí. Y por eso, digo, yo estoy muy asombrado de lo que pasa con la dirigencia política que le da miedo a los Twitter de Milei. No entiendo por qué te daría miedo eso, pero bueno, les da miedo. Es una cosa media rara, ¿no? Quizá Pero bueno, desconocimiento de la herramienta, no desconocen el poder real de la herramienta y bueno,
Muy bien, ahí tenés. Es interesante eso que decís, porque tiene que ver con lo que venimos hablando. No está la dirigencia política. En Argentina, por ejemplo, se utiliza mucho, muy poco la inteligencia artificial. Estaba viendo estadísticas en donde marcan que solamente el 17% de la actividad en Argentina utiliza de alguna manera la inteligencia artificial. Es muy poco para el desarrollo productivo de un país. No hablo únicamente del cine, que es poquísimo lo que se utiliza acá. De hecho, nosotros somos la primera película en el mundo hecha con inteligencia artificial, con esta herramienta. Recién ahora los norteamericanos están terminando una película que es una parodia de Terminator hecha con inteligencia artificial. ¿Por qué no la utilización de...? Porque, bueno, se desconoce la herramienta, y bueno, eso no está bueno. Y eso que decís vos, que muchos, yo los veo a los diputados, a los senadores, con miedo por lo que dice Milei en Twitter, y bueno, sí, debe haber mucho desconocimiento. Había una persona que yo respeto mucho que siempre me decía, Rafael Bielsa, el que fue canciller y ahora embajador de Chile, me decía, Google no es para todos. ¿Cómo le decía Google no es para todos? Si es abierto, entrase. No, no, pero no todo el mundo sabe buscar en Google, porque antes tenés que saber cosas, si no, ¿qué buscas? Bueno, acá pasa lo mismo. Todo el mundo tiene Twitter, bueno, pero si no lo sabes manejar, es decir boludeces, realmente lo utilizás en forma incorrecta. Bueno, eso pasa, está bueno eso que decís. Sí, ¿No? Rafael es un intelectual y el hijo de Rafael, a quien conocemos, a ambos dos, en nuestro centro cultural les ha dado un premio, tanto a Rafael como a su hijo, el compañero a cargo de una agrupación que se llama Criptoperonismo, imagínate. O sea que pone Sí, las yo lo entrevisté, criptomonedas. me acuerdo cuando tenía programa de radio, lo entrevisté hablando de ese tema. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, es una situación también difícil del debate, Sí, hay que darlos. que está relacionado con la tecnología y con cómo construir una relación con la tecnología, ¿no? Pero Perón fue no digo un fanático, pero sí un entusiasta de la tecnología. Fue siempre vanguardista en ese aspecto. Creó la Comisión de Energía Atómica, o por lo menos los incipientes pasos para crear una comisión, temas Todos los gobiernos, espaciales. todos los gobiernos peronistas son gobiernos que ponen a la tecnología como un hecho más Sí, de la reproducción de la producción de tu país, digamos, ¿no? Imagínate que Julio De Vido tiró satélites al espacio. sí. Pero vos fíjate, mira, Julio De Vido tira los satélites al espacio y cuando viene el gobierno posterior, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, no me acuerdo el nombre, ahora, Echeverre, dijo, basta de tirar heladeras al espacio. Nosotros no servimos para eso, sino que servimos para vender granos. eh. Bueno, esa es una visión de qué mundo quiere cada uno, digamos, ¿no? Me imagino que tu objetivo, más allá de lo artístico, de expresarte artísticamente como todo realizador, por lo que estamos hablando, tiene además un objetivo adicional, que es un objetivo que no siempre está presente en las realizaciones, que es trascender la realización en sí mismo y la obra en sí mismo para entrar en este tipo de debate, ¿verdad? ¿Me equivoco o algo de eso hay? Bueno, sí, todo se va transformando y todo se va acomodando. Si vos me preguntás por qué hacemos las cosas cuando las hacemos, no hay un... Es muy personal esto que voy a decir. Cuando nosotros hacemos las cosas y las empezamos a hacer, hay una construcción mera y únicamente artística, no que va a ser el resultado posterior. Después se va acomodando y se va construyendo la diversidad, porque eso lo genera el arte en sí. No hablo de cultura porque no me ese es otro debate. Otro día lo hacemos más largo. Una cosa es el arte, otra cosa es la cultura. Ahora hablo específicamente del arte. Cuando se hizo un hecho artístico, yo me acuerdo cuando antes, cuando era pibe, se discutía mucho en la música, qué es comercial y qué es artístico, qué era comercial. ¿Te acordás que Oh, se debatía mucho oh, eso? si habremos debatido. A mí me parece que cuando vos haces un producto y lo pensás premeditadamente para su ganancia comercial, generás un hecho comercial, que no lo discute, está todo bien, cada cual hace lo que le parece en ese tema, en esos términos. Ahora, cuando es un hecho artístico, en tanto y en cuanto lo pienses primero como un hecho artístico. Después puede pasar, después puede ser, qué sé yo, facturar como facturó El Padrino, que es un hecho artístico muy interesante.
Pero si vos haces focus group antes de empezar a hacer lo que, bueno, es un hecho comercial. Eso no ya deja de ser un hecho artístico y se transforma en un hecho meramente comercial, que puede ser buenísimo, pero es un producto comercial. Nosotros cuando hacemos todo lo que hacemos lo empezamos como un hecho artístico. Después sí dispara lo comercial y ver cómo lo vendemos, qué sé yo, y cómo vivimos de esto, porque al fin y al cabo tenemos que vivir. Pero empieza como un hecho artístico. Se estrena en Jujuy, en un festival. El Festival de las Alturas, sí, el 12 a las 22 horas. Y después tendrá, esperemos, estamos viendo ahí negociando el estreno comercial en salas y después en plataforma. Bien. Pero Bueno, te avisaremos, por supuesto, a vos y a toda la banda de Azucena. bien. Llevaremos una bandita, por lo menos, a seguirlos. Sí, sí, Y te vamos a invitar seguramente a algún panel o alguna mesa que seguimos haciendo respecto a demistificar, por un lado, y también despertar conciencia respecto a la potencialidad favorable de la tecnología en general, inteligencia artificial en particular, y sobre todo a las regulaciones o no que debería haber, o los límites que deberían poner los estados o no a determinado desarrollo tecnológico, que es otro debate pendiente y que nuestra dirigencia política está bastante, te diría, ausente, con honrosas excepciones, pero en general totalmente de está acuerdo, ausente. con las dos cosas que decís, con la ausencia y con que hay que hacerlo debate. Bien. Y con las regulaciones, con todo eso estoy de acuerdo, digamos. Así que cuando quiera será un gusto. Te vamos a invitar, Claudio. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Hoy es un día particular, un día de familia, así que te felicito por la iniciativa, los felicito, tanto a tu compañera como a vos, y el mayor de los éxitos. Fuerte abrazo, Juan Carlos, a vos y a toda la gente de Azucena. Abrazo Muchísimas enorme. gracias. Chao, chao. Chao. In the vast universe, humanity seeks its place. But while the stars shine, the shadow of war looms. Poison technology isolates us as a dark leader emerges. In this chaos, the Pachamama calls. A story of our connection, our struggle, and our calling to the land.